más, dejo a don Amancio que nos explique y sí que quería agradecer tanto a la Fundación Santo Domingo del Castillo como a los ayuntamientos que colaboran con la Asociación Ibérica y que se facilite no solo el espacio, sino la organización, que es fundamental para esto. Don Amancio, cuando quiera. Pues muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quería dar las gracias a la organización, a toda esta amigos de Cluny que han hecho posible hacer estas jornadas que me parecen extraordinarias y lo comentábamos antes. Y también, por supuesto, al medio donde éstas se realizan. Llevo ya algunos años con este asunto, trabajando este periodo, y el tema que les quería yo hoy comentar es un tema que me viene preocupando. Y entonces vamos a hacer hoy un recorrido. Voy a explicar primero la película, cómo va a empezar y el desarrollo de esta narración que vamos a realizar. Ah, es que como voy a ir saltando, si no, mm, ah, bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero quiero presentarles a ustedes qué era Cluny. Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben y se manejan suficientemente, pero quería insistir en 2 o 3 aspectos. Luego vamos a ver quiénes son los protagonistas de los grandes hechos que se van a producir desde mediados del siglo XI hasta finales del siglo XI, que es la época en la cual nos vamos a centrar. Y luego nos centraremos en el tema que desde Pierre David, que fue un historiador de principios del siglo XX, solemos llamar la crisis de 1080, que es el año o el periodo en el cual se produce un momento crítico. Mi propuesta, ah, la diferencia de las cosas que voy a comentar con respecto a otras veces que se pueden asomar ustedes a la bibliografía, es que no vamos a entrar en el tema del rito, del cambio de rito litúrgico. Yo creo que la idea de rito y el cambio no nos va a ayudar mucho a explicar las cosas que me interesan explicar. Entonces, en función de eso, dejaremos a un lado el tema del rito, si quieren ustedes luego tocamos algún asunto, y terminaremos presentando algunas hipótesis explicativas de lo que sucede y de la crisis de la oposición que genera Cluny. Si Cluny es tan fantástico, ¿por qué se genera esa conflictividad? Esta es un poco la pregunta y el recorrido que vamos a realizar. Bueno, Cluny, fíjense, Cluny fue fundado, tenemos nuestros pequeños problemas a la hora de definirlo porque hay quien apuesta por el 909, otros por el 910. Tiene que ver con la datación del documento. A estas alturas a nosotros nos da un poco igual cuando se produce esa fundación, si es el 9 o el 10. Quiero decir que cuando nosotros hablemos de estas cosas del 1050, 1060, 1070, Cluny ya lleva el siglo y medio de trayectoria. De hecho, Cluny ya es diríamos que una potencia religiosa, monástica, cultural, de un impacto enorme. Ah, Recuerden esta larga cronología. Gregorio VII, que ya está en Roma trabajando, se ha formado en Cluny. Cluny ya es una especie de gigante de la religiosidad de mediados del siglo XI. ¿Por qué vean ustedes esta trayectoria? ¿Qué dice, qué pretende, qué quiere Cluny? Por supuesto, cosas que tienen que ver con Roma y San Pedro, el nexo, el cordón umbilical directo, por supuesto la distancia con respecto al obispo y la economía, pero me interesa sobre todo destacar aspectos de la religiosidad hoy, aquí ante ustedes. Y Guillermo de Aquitania, cuando funda Cluny, vean ustedes esto que he puesto ahí en negrita, ¿no? Uno de los temas fundamentales de Cluny es la liturgia y la oración. Ah, Cuando nosotros pensemos ahora por qué Fernando I y su mujer Doña Sancha, por qué Alfonso VI, por qué tienen bueno, y la condesa Teresa y todos los demás, por qué tienen esta fijación peculiar con Cluny, es porque Cluny oferta algo singular, propone algo singular, y ese algo singular tiene que ver mucho con la capacidad de intercesión. Esta idea intercesora no es una idea única de Cluny, en realidad viene ya del monacato carolingio que la ha desarrollado. Lo que pasa es que Cluny lleva esta dinámica hasta el extremo. Son capaces de presentar una capacidad de intercesión por el alma para limpiar los pecados de los cristianos que ninguna otra orden, corriente, posibilidad
oferta. Y esta es la gran ventaja que propone Pliny con respecto a los demás. Y esto es lo que nos explica por qué gentes muy diversas, entre ellos el rey Fernando, etcétera, deciden que Pliny es un referente. Pliny es esto. Vamos a ver cómo es el reino a la altura de... Vamos a ver si me deja bajar. ¿Cómo es el reino de León en este momento? Aquí tenemos a la pareja, a la pareja regia, Fernando y a Sancha, que se autopresentan como consortes regni. Hay un documento gallego que dice que la que es reina de verdad es ella, que él, bueno, es rey, pero la verdadera, y es verdad, la que lleva la sangre regia del linaje leonés, de la Casa Real Leonesa, es ella, doña Sancha. Y si se fijan ustedes en este, vamos a decir, retrato, se encuentran los dos a la misma altura, con una figura discutible de quién es. Yo tengo mi opinión, otros la suya, y aquí le está presentando el libro de las horas, un libro de rezos que la reina ve en el juego de las manos de todos, la reina le entrega al rey. Me interesa destacarles esto para que vean este libro, que ahora veremos alguna cosita sobre él, cómo Sancha tiene un protagonismo no en la fabricación manual del libro, no en la factura concreta, sino en el contenido. Verdaderamente entender el contenido del libro, que da para mucho juego, y este no es nuestro tema, pero sí quiero hacer alguna referencia. De esos años, y por eso lo he puesto aquí, tenemos nuestra primera referencia un poco, si me permiten, freelance. ¿Qué hacía este hombre por aquí? Aparece en un documento en San Isidoro de Dueñas este Galindo, un nombre que es pirenaico, un nombre de persona que probablemente es aragonés, quizá navarro, que dice que es hermano cluniacense. Es nuestra primera referencia. A lo mejor no es el primero que vino, pero es el primero que sabemos seguro que estuvo en el reino de leonés en esos mediados de siglo. Y este reino de leonés, en el 1055, convoca en Collanza un concilio. Y en este concilio es un concilio que en el fondo quiere mantener la tradición y abrirse a nuevas vías. Es un concilio muy de medias aguas, pero bueno, yo creo que en un sentido no particularmente malo. Fíjense, dice en la versión coimbricense, la de Coimbra, que la tenemos gracias al libro Preto, la sede de Coimbra, la mejor, porque la otra es de Pelayo de Oviedo, que con sus pequeños apaños, como siempre. Y él dice que en esos monasterios, si lo ven, que esto, vamos, es nuestra lengua, que según sus posibilidades cumplan o la norma de San Isidoro o la de San Benito. No era lo normal. A la altura de 1055, muchos monasterios, muchísimos monasterios del Reino de León no cumplimentaban la regla de Benito. Y ya lo sabe el rey Fernando, y entonces hay que abrirse a esta nueva norma, a esta norma benedictina. Hay que abrirse a cosas. En este libro de las horas que yo les decía antes, estamos a mediados de siglo, para que se hagan una idea, a estos mediados de siglo, 1050, 1055, como quieran. En este libro nos encontramos que en una cosa que tenía mucho interés y que para nosotros también resulta interesante, en los calendarios, con los santos del día, han introducido santos que no son de la tradición hispana, que no estaban ahí en los antiguos libros de conmemoraciones hispanos, estrictamente hispanos, de tradición visigoda. Y aparecen santos como San Martín, el de Tours, que es un santo francés, o San Antolín, que es un santo de tradición francesa, Le Frédélin. Y luego en las letanías, por ejemplo, que aparecen las letanías, nos encontramos también como a San Marcial, que es un santo que luego va a tener desarrollo grande, pero son santos franceses. Lo saco a colación para que vean que a la altura de 1050, vamos a poner esa fecha, hay todo un sentimiento, un sentido profundo desde el poder, desde los propios monarcas incluso, de que hay que incorporar, de que deben incorporarse elementos de religiosidad que andan por ahí fuera. Lo digo todo esto para explicar un asunto decisivo para el tema que nos ocupa. Es esa noticia que, metida dentro de lo que llamamos la historia silense, que es una historia realizada en torno a 1120 por alguien que no era de Silos. Por eso pongo ahí pseudo silense, porque no era de Silos, lo sabemos segurísimo. Y escribe este señor, ahí tengo la traducción en castellano, que nada más y nada menos que Fernando I se le ocurrió,
se le ocurrió quizá, decidió dar a este Cluny 1000 metkales de oro al año. Claro, si leemos esto en la crónica pensamos que a bote pronto, por alguna ocurrencia peculiar del monarca, se le ha ocurrido esto. Como ya hemos hecho una referencia, aunque breve, a esta religiosidad que está buscando nuevos elementos y que se está abriendo, podemos entenderlo un poco más. Y esta capacidad intercesora que promete. 1000 metkales, ¿esto es dinero? ¿Esto es dinero? Bueno, vamos a ver si es dinero. Fernando I concedió, ven ahí, al obispado de León un censo de 500 sueldos procedente de dineros de la judería. Un metkal, no lo he dicho, un metkal es un dinar, es el peso en oro de un dinar. Ahí lo tienen, en términos teóricos, 4,25 gramos. 1000 dinares no está mal, no es pequeña cantidad, pero como ven ustedes, Granada pagará en época de Alfonso VI, 10.000 metkales al año. Es decir, 1000 es una cantidad importante, pero no es una cantidad demoledora. Pero no deja de ser importante porque, como ven, León cobraba 100. Los abtasíes de Badajoz, el taifa, digamos hoy, de Badajoz, pagaba 5.000. Claro, cuando los cobraban. No se cobraban todos los años, depende de la situación. Desde luego, hasta Sagrajas más o menos cobraban. Zaragoza pagará al rey Sancho de Peñalena, no a los reyes de León, 12.000 dinares al año. Es decir, son cantidades importantes, pero no son cantidades demoledoras. Pero no dejan de ser significativos. ¿Qué pagan? ¿Qué están dando? ¿Qué pagan estos hombres? En las consuetudines, es decir, en los libros de costumbres de Cluny, encontramos que rezaban por el rey, aparte, rezaban normalmente por el rey de León, por el rey de León. Y el abad Hugo de Cluny, que es bien conocido para nosotros, ven ustedes en el texto que para el rey Fernando, que lo mal escriben porque no saben muy bien cómo escribirlo, dice que tantos bienes trajo al monasterio de Cluny por él cada día de su aniversario, cada día de su muerte. Diversos sacerdotes realizarán misas, cantarán misas en ese día conmemorando su muerte, rezando por él, por su alma. Esto es la intercesión que decíamos antes. Nos encontramos con una potencia que se compromete con esa liturgia que es muy llamativa. Esta imagen contemporánea del interior, yo creo que nos da una pista de cómo podía ser para un individuo, un viajero del reino asturleonés, que llegara allí a aquellas tierras. A mis alumnos se lo digo, ¿qué es lo que se ve en esta iglesia que es Cluny? Es el interior de Cluny. ¿Qué es lo que se ve? Luz. Luz, está llena de cirios, Es decir, la enorme riqueza litúrgica. No oímos cantar a los monjes casi de milagro. Están todos ellos moviendo una liturgia con iluminaciones, con incensarios, con cánticos de enorme calidad. Claro, eso les sobrecoge. Dice, a mí me interesaría algo como esto. Quiero que esa idea es la que quede un poco, porque luego es lo que explica tantas cosas que vamos a ver en esta segunda parte de la conferencia que empezamos ahora. Alfonso VI, Fernando tuvo tres hijos varones, que muerto el padre en diciembre, en los últimos días de diciembre del 65, acabaron mal. Se enfrentaron entre ellos y acabaron violentamente. Y Alfonso VI fue vencido por su hermano Sancho el de Castilla, y hubo un momento quizá complicado para su vida. Quizá no se temió por su vida, pero desde luego podía ser una reclusión muy dura, como le ocurrió a su hermano, el rey García, que saben ustedes que acabó encerrado el resto de sus días. Frente a esa situación, nos consta que el abad Hugo de Cluny movió todas sus capacidades diplomáticas para sacar a Alfonso VI de la cárcel.
Hay diversas noticias, aquí les he puesto solo una, de la Vita Hugonis, de la vida del abad Hugo de Cluny, que nos cuenta un poco los esfuerzos, las oraciones. Sin duda hubo más que oraciones, hubo cartas, y hay algunos que dicen que algunas apariciones, incluso moviendo, instando al rey de Castilla, al rey Sancho de Castilla, para que soltara a su hermano. Y esa es la explicación que todos ustedes saben. Bueno, esta es una de las explicaciones, uno de los modos por qué García no fue liberado y se quedó encerrado el resto de sus días. Y sin embargo, Alfonso acabó marchando exiliado, sí, pero un exilio dorado a Toledo. Y como saben ustedes, su vida fue respetada y estuvo viviendo en exilio, pero un exilio ciertamente cómodo, en la ciudad, en el Taifa, en la ciudad musulmana de Toledo. Cluny, desde luego, significó siempre, probablemente, vamos a ponernos en lo probable, significó siempre, probablemente para Alfonso, una deuda impagable hacia las buenas artes, el buen sentido que había puesto el abad Hugo de Cluny en su hermano. También habría otras cosas de política exterior, si quieren, o de gran diplomacia europea occidental que Alfonso VI podía agradecer a Cluny. En los años muy difíciles que van a desarrollarse, o que estamos en ellos, en los años 70, incluso tardíos 60, 70 y 80, Cluny fue una especie de asidero ante las presiones de una persona como Gregorio VII, como el Papa Gregorio VII, que fue un papa, lo vamos a ver en algún detalle, un papa de una enorme capacidad de presión sobre Alfonso VI, con capacidad y con amenazas, como veremos, de excomunión. Alfonso VI estuvo amenazado de excomunión por parte de Gregorio VII. Y probablemente Cluny significó un cierto alivio en esa presión. El hecho, y a ello me lleva incluso un giro de Gregorio VII en una de sus cartas. Dice, bueno, los dos, y decirlo es como un reconocimiento de culpa. Dice, fíjense, el abad de Cluny y yo, Gregorio VII, dice, si estamos en la misma, si estamos en lo mismo, si decimos lo mismo, si hay que decirlo, ¿verdad? Excusatio non petita, ¿no? Si hay que decirlo, quizá uno tenía una idea, y lo vamos a ver, ¿no? Quizá la idea de Cluny era no la misma, no la misma que la idea de Gregorio. Bueno, por tanto, hay una relación previa, aparte del intercesorio, aparte de lo religioso, de lo cual seguiremos hablando, hay una cierta deuda personal y hay un cierto peso político y una influencia política que se busca por parte de Cluny. Sirve todo ello para explicar la serie, tienen aquí la serie de los regios, y algunos no regios, que por razones de territorio le he colocado aquí. Estos son los monasterios que Alfonso VI dona a Cluny. Se convierten en prioratos. Ya saben que la tendencia es que se conviertan en monasterios filiales de la sede mayor, que es en Cluny. Y todos ellos pasarán por este tránsito, por este tránsito. El primero de ellos, hay uno en Galicia, en la provincia de Lugo, San Salvador de Villafrío, y el más cercano, y es del 75, si no me equivoco, y el más cercano es el de San Zoilo de Carrión. Ciertamente una propuesta de una familia aristocrática bien conocida de todos ustedes, supongo, que dona el monasterio a la Orden de Cluny. Se salvaguarda para la familia fundadora los derechos y la obligación también de defender al monasterio, serán los defensores. Y allí, en la firma del documento, junto a la condesa Teresa, viuda, la viuda del Vano Gómez, aparece, como ven, el monje Roberto, que va a ser uno de los protagonistas de nuestra trayectoria. El monje Roberto ya está, por tanto, en el verano de 1076, la carta es de agosto, si no me acuerdo mal, de verano del 76,
y por tanto ya lleva una temporada allí, lo suficiente para haber entrado en contactos. O sea que, y esto tiene su punto de relevancia, ya lleva, vamos a poner, un par de meses en esa situación. Aquí le llama anuncio porque en este contexto también le dice que le da esta carta y pide que ven aquí, que se la entregue, se la haga llegar al abad Hugo, con la concesión de ese monasterio, digamos, siguiendo los parámetros normales de Cluny, de entrega de monasterios. Es absolutamente normal. Tenemos, por tanto, ya a nuestros reyes, en el pasado ya muertos Fernando, ya muerto el rey Fernando en 1065, ha muerto el rey Sancho, el primogénito, está gobernando el rey Alfonso VI, y tenemos a este personaje en la corte con suficiente recorrido, y me parece un asunto de cierta relevancia, de cierta relevancia. Bien, el monasterio de Sahagún va a ser, diríamos, el laboratorio en el cual se va a producir toda esta serie de acontecimientos, o buena parte de ellos. Algunos no estoy muy seguro que sea allí, pero muy probablemente es el centro de los sucesos que vamos a recorrer. El monasterio de Sahagún es un viejo monasterio de la Casa Real asturleonesa. Ha sido fundado por el rey Alfonso III en el 905. Es decir, es una vieja fundación con un recorrido antiguo. Algunos de los reyes de la monarquía llegaron a profesar allí durante algún tiempo, al rey Alfonso IV, por ejemplo, y de algún modo también instruyó y formó a gentes, obviamente a los monjes, que sirvieron luego en el círculo de próximos, en el staff, diríamos hoy, de la propia monarquía, como notarios, funcionando, y vemos individuos que aparecen en los documentos de Sahagún, y estos mismos individuos con nombres peculiares aparecen luego también en estos documentos de la corte. Por tanto, diríamos un cenobio muy próximo a toda la marcha general de la corte. Bien, este es un monasterio que sabemos que recibió enormes cantidades de bienes y que seguía la norma benedictina. Linaje Conde, que estudió estos asuntos, un poco mostraba que la primera evidencia firme de esa acomodo a la regla benedictina es del 985. Bueno, ya está bien. Claro, no hemos de pensar, porque no es así, sino todo lo contrario, que es normal seguir la norma de San Benito. En el reino, con esta claridad, en el reino leonés y sobre todo en el occidente del reino, o sea, en tierras del actual Portugal hoy, en tierras gallegas, en tierras más norteñas, no encontramos referencias a la orden de San Benito. Es un asunto, quiero decir que es infrecuente, es extremadamente infrecuente. Es interesante y forma parte de los asuntos que he venido trabajando, la referencia que tienen algunos de estos abades, por ejemplo el abad Égila, desde fines del siglo X, en esta cronología un poquito después, y se titula Gratia Dei Abbas, abad por la gracia de Dios. Es un modo de autorreferirse, de autotitularse, extrañísimo. Quiero decir, rarísimo en el Reino de León. Lo encuentro con cierta frecuencia en tierras de los condados catalanes, lo encuentro en tierras navarro-aragonesas, pero prácticamente, salvo en un caso concreto de la documentación de Santiago, o de Santiago de Compostela, no aparece, no aparece. Y yo creo que es un síntoma benedictino, un síntoma claramente de refortalecimiento benedictino, porque hay en un texto de Gregorio Magno, en los diálogos, nos dice que, presentándolo, dice que es muy bonito, dice, bueno, eso me parece a mí, dice que Beato era bonito por su nombre y que correspondía,
que este individuo Benedicto como tal era un bendito, ¿eh? Y entonces está haciendo un juego de palabras con su nombre y dice que era abad designado por Dios. Algunos de los manuscritos, claro, vieron Abbas Dei y le pusieron Abbas Gratia Dei. Y tenemos algunos manuscritos que se conservan con este colofón. De hecho, hay una antífona, si a alguno le gusta el canto gregoriano, hay una antífona sobre Benito que lo canta, como Abbas Dei Gratia. Yo creo, por tanto, que es un síntoma benedictino, y encontrarlo en Sahagún y en ningún otro sitio más, con esta cronología, estamos en el año 1000, me pone en la pista de esta voluntad de subrayar, ¿no? Égila en el año 1020, ¿no? Regente toga fratrum, y rigiendo el manto, el grupo de los hermanos, el abad Égila, sub gratia Dei, bajo la gracia de Dios omnipotente y de la regla de nuestro padre Benedicto el abad. Es decir, una especie de repetición de ese fuit vita, que es lo que dice Gregorio Magno, el Papa del 600. Fuit vir vitae venerabilis gratia Dei Benedictus. Y fue un hombre de vida venerable, este Benedicto. Bien, en el siglo XI tenemos estas menciones sobre el tema de la regla benedictina de modo y manera muy frecuente, muy frecuente. Y nos la encontramos un poco por todas partes. Uno de los rasgos de esta norma, de esta regla, se ha dicho, y lo encuentran ustedes en la bibliografía, que es que la comunidad es la que elige al abad. Esto es verdad que lo dice, aunque también dice un poco dice que o una parte de ella que tenga una idea clara y precisa y que sean buenos, lo cual es un poco abrir la puerta a cualquier cosa, ¿no? Es decir, el abad es elegido por el conjunto de la comunidad o por una parte de ellas que lo vea muy claro. Bueno, lo dejo así un poquito, luego lo volveremos a extraer, pero claro, esta normativa permite un poco todo. Pero en principio vamos a seguir el diseño general. Los abades son nombrados por la comunidad. Y es entonces cuando vamos a entrar en el recorrido que nos lleva a la crisis de 1080. Tenemos grandes problemas, muy serios problemas con la cronología de estos acontecimientos. Y llevamos verdaderamente años intentando casar todas las noticias. Últimamente el profesor Carlos Reglero de Valladolid ha hecho una propuesta que me parece extraordinariamente razonable, aunque, claro, puede ser que no todo el mundo esté de acuerdo. Los acontecimientos prácticamente que estallan a finales de 1079 y entran, digamos, en proceso de gran velocidad en el año 1080. ¿Qué pasa? En los últimos días de 1079 muere el abad Julián, este del que hacíamos referencia, este abad de Sahagún, que venía rigiendo el monasterio durante bastantes años. Y es entonces cuando nos consta que el rey Alfonso VI decidió designar a un nuevo abad. Bien, el monasterio era hoy diríamos, de patronato regio. Quiere decirse que había sido fundado por los reyes, había sido o era mantenido por dotaciones realizadas por la monarquía, de manera que difícilmente ninguno de los monjes se sorprendió de que Roberto, este que veíamos antes, este nuevo abad, fuera a ser elegido como nuevo abad. Por tanto, difícilmente esta sorpresa generaría ninguna tensión especial solo en sí misma o solo por sí misma. Desde luego, Roberto no iba a introducir la regla benedictina porque ya formaba parte del asunto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que está pasando en Cluny? En Sahagún. Bien, pues vamos a intentar presentar cuáles son lo que nos dicen los documentos del periodo que puede estar pasando en Sahagún. En un documento del año 1068,
que se me ha ido. Ahí les pongo la fecha. No hagan, bueno, esta sí. Está en la colección de documentos de Sahagún, si alguno la conoce, con el número 680, y en la colección que hizo Gambra sobre los documentos de Alfonso VI ocupa el número sexto. Quiere decir que para todo el mundo que lo quiera ver es esta la cita. Bien, fíjense, nos cuenta el documento cómo fue edificado, fue construido ese monasterio en el extremo occidental. Lo he puesto sobre todo para que veamos esta geografía tan particular del reino, ¿no? El extremo occidental del reino. Sahagún, estamos hablando de Sahagún. Y fue construido por por unos reyes antecesores cuya memoria sea en bendición, cuya memoria sea bendita. Esto es relevante, pero es muy habitual. Este tipo de referencias son habituales. Y estos mismos reyes estén en las sedes celestiales con los coros angélicos. Esto es muy bonito y Moralejo, que he visto una foto suya en algún sitio, recuerda esta idea de lo angélico con Cluny. Bueno, pero fíjense lo que dice. Dice que ha surgido. ¿Qué ha pasado? Si ven ustedes, distinguen las palabras, ¿no? Por poco latín, iniquitas, la iniquidad. Al original le falta una S, se ha enfriado la caridad. ¿Qué está pasando? El documento en cierta medida ha venido a reforzar la idea de que algo crítico está pasando en Sahagún. Algo tremendo está pasando en Sahagún en 1068. La verdad es que no es tanto, o la verdad es que es poco o casi nada. El resto del documento lo que nos dice, que no es poca cosa, es que los aristócratas laicos, como siempre, a la altura de estos años, lo que están haciendo es rapiñando los bienes del monasterio. Y esos bienes de la periferia del monasterio, esos bienes que se distraen por parte de los laicos que se apoderan, que no les dan rentas al monasterio, se quedan con ellos. Y esto es la caridad que se enfría. No se está refiriendo a la comunidad monástica y es un error pensar que se está refiriendo a la caridad a la cualidad interna de los monjes, sino que se está refiriendo en un lenguaje que es omnipresente en esta cronología de los años, desde época de Fernando I hasta época de Alfonso VI, se está refiriendo a estos linajes aristocráticos que hacen lo que saben hacer, que es apoderarse de los bienes, que es lo que está en su genoma, ¿no? Que es apoderarse de los bienes. En el fondo, probablemente porque esos bienes se los dio su abuelo al monasterio, ¿no? Que es un latrocinio boomerang, un latrocinio. Mi abuelo te lo dio, me hace falta, pues oye, pues vamos a hablar, ¿no? Este es un poco el tema. Que no nos haga pensar que la crisis es una crisis, diríamos que tan potente, ¿no? Es una crisis del 79, del 80. Esta no es más que la pequeña avaricia y la necesidad también de los aristócratas de mantener su modo de vida a expensas del monasterio y recuperando quizá, esto me lo supongo, algunas de las cosas que habían dado sus antecesores. En otros sitios pasa, y a ver si pasa esto también. Y entonces el monarca decide, este es el documento que tiene también, vamos a ir primero a este, que es donde probablemente podemos ver cuál es el problema. Resulta que nos dice en un documento del año 1080, aunque de data imprecisa, vamos a dejarlo, si quieren, un poco en tonos grises para que veamos dónde o cuándo se produjo este mismo hecho. Me interesa la queja del monarca que escribe. Vean ustedes en lo que está en negrita, dice que hay aquí pecados, hubo la fuerza, el empuje que tienen los pecados, hizo que se perdiera, se deteriorara el estatus y descendiera y se desplomara el ordo y la dignidad del monasterio. En el otro documento, en el otro interesante documento, veíamos que hablaba un poco de los bienes del monasterio y de los hechos de la aristocracia. Aquí tenemos un juicio de valor mucho más potente y más negativo,
que es un juicio de valor que hace referencia a la idea que tiene el monarca de algo que está sucediendo. El documento fue escrito por uno de los escribas de la corte, ahora no me acuerdo cómo se llama, Alfonso Ramírez. Difícilmente creo que un escribano de corte, por más que eran gente culta, podía haber sentido la huella, porque me parece que hay una cita, una huella de un texto antiguo aquí, que también nos puede dar la pista a algunas de las cosas que suceden, ¿no? Creo que hay alguna huella de una vita, de una biografía que se escribió por un tal Ardo, de otro Benito, no el Benito de Nursia que todos que hemos citado y que hemos visto, el Benito italiano, si me permiten, sino un Benito que vivió en el sur de la Galia, que era visigodo de origen y que fue el gran reformador monástico de época de Ludovico Pío, de Luis el Piadoso. En esa vita hay una pequeña referencia que me resuena, tengo que resolver más este asunto, pero que me resuena esta frase. Y dudo mucho que este notario regio se manejara en estos textos tan peculiares, pero alguien que proceda del mundo monástico y sobre todo con conocimientos del mundo monástico de la Galia, de Francia, si quieren, pues probablemente sí que conocía estos textos. Quiero decir, claro, sabemos que estos textos han sido manipulados. Alguien en Sahagún ha intentado, tiempo después de los, no mucho, pero algún tiempo después de los sucesos, intentar presentar qué es lo que pasó. Y claro, intentar decir qué es lo que pasó es mejor si presentamos una especie de gran catarsis, me da la impresión. Hoy sabemos, hay muchísima investigación sobre movimientos monásticos del siglo XI, del siglo XII, y sabemos que hay todo un vocabulario de la crisis monástica, de los propios contemporáneos, diciendo que hay mucha crisis porque eso les abre la puerta con menos problemas a su capacidad de reforma, renovación y puesta en activo de sus políticas. Creo que hay algo de esto, ¿no? Porque dice, claro, ¿cómo? Y la pregunta que nos explica la situación o que nos pone en duda, y verán ustedes, creo, a dónde quiero ir, es que, claro, si el rey tenemos un rey tan preocupado por temas religiosos, hay una fuente, claro, no es fidedigna, pero como idea que circulaba, dice, no, era un rey tan religioso que quiso entrar, de joven quiso entrar de monje, pero finalmente no lo hizo. No es cierto, pero en cualquier caso sí que nos da esta idea de que para los parámetros de la época Alfonso VI era contemplado como un rey religioso. Un rey religioso con estas preocupaciones hubiera dejado que durante cierto tiempo el monasterio hubiera visto degradarse su condición. Me temo que no, me temo que no. Lo que hay es un proyecto que tiene que ver con este diseño de querer hacer un Cluny hispano que se quiere plasmar en Sahagún. Y entonces Alfonso realiza este nombramiento del abad Roberto. Lo nombra para Sahagún. Con cronología, primeros días, primeras semanas de 1080, probablemente. Bien. Entonces se produce una crisis. Esto sí que es verdad. Esto sí que es verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Fíjense lo que dice la Crónica Anónima de Sahagún. La Crónica Anónima de Sahagún es una fuente muy interesante. Aquí la ven la versión romanceada. Hay un momento que está escrita en latín, hay un momento en el cual se romancea. He mantenido el lenguaje porque se entiende bien y bueno, también forma parte de las cosas como las hacemos, ¿no? Entonces el monje de Sahagún, que en torno a 1120 escribe en latín escribe estos hechos, nos cuenta algo que pasó. Algo que pasó. Claro, está lejos de los acontecimientos y nadie quiere entrar en este asunto turbio de familia, nadie quiere explayarse verdaderamente en lo que pasó. Pero fíjense lo que nos dice. Dice que una vez que se fue Roberto,
ya hablaremos de esto ahora, llegó un tal Bernardo, llegó Bernardo, que luego fue el arzobispo de Toledo, ¿no? Y dice, fue recibido en su abadía, fue recibido en su abadía. Fíjense, porque fue elegido por los monjes. Claro, Bernardo acababa de llegar, Bernardo es otro monje de la esfera de Cluny, ciertamente que lo van a nombrar allí sin la decisión regia, esto es inverosímil. Total, que llega Bernardo allí y dice, en el cual todos los monjes criados de este monasterio, los cuales en la primera venida de los monjes de Cluny habían fuido por diversos lugares, él los recogió con amor filial, bla, 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 y los enseñó y los recondujo. En el texto aparecen dos grupos. Uno son los monjes criados en la casa, es decir, los monjes de aquí, y otros son, lo dice, los monjes de Cluny. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues Gregorio VII, el Papa, aquí en pleno uso de sus rayos tonantes, les he traducido este fragmento, se trata de una carta que escribe a Hugo de Cluny. Eso que ven abajo es la Regesta, en la edición, una de las ediciones estándar, libro octavo, carta número 2. El rey se refiere a Alfonso VI. Fíjense lo que dice de Alfonso VI. El rey ha provocado la ira y la indignación de San Pedro. San Pedro es él. Y a no ser que se arrepienta, recibirá severo castigo, él y su reino. Ha tratado al legado de la Iglesia romana, a Ricardo de Marsella, indecentemente, dice así en latín, indecentemente, dando crédito a falsedades, más que a la verdad. Bueno, hazle saber, utiliza a Hugo como mensajero dulcificador, hazle saber que a menos que corrija su falta será excomulgado y alzaré contra él a todos los fieles que están en Hispania. Ya saben que a estas alturas hay poderes, tanto condales como poderes regios, que han prometido fidelidad y que incluso entregan una cantidad de dinero al papado en reconocimiento. Está amenazando Gregorio VII con convocar a los navarros, con convocar a los condados catalanes para que ataquen a Alfonso VI. Y termina diciendo en el último párrafo un oscuro párrafo. ¿Qué dice? Fíjense, cuídate, tú, Hugo, de que sus monjes, no tus monjes, sus monjes, los de Alfonso, que están injustamente dispersos por los territorios en Hispania, in Hispaniae partibus dispersi, regresen a su monasterio y que ninguna ordenación sea considerada válida si no es corroborada por nuestro legado. Que estén dispersi. Hay otra mención de este mismo tema cuando Gregorio no es todavía papa, sino que funciona como secretario del Papa Alejandro II y utiliza el mismo tema. Escaparse de un monasterio, irse de un monasterio, está absolutamente prohibido. Es pésimo comportamiento monástico. Sin embargo, el tratamiento que hace Gregorio VII de este comportamiento es pastoral. Bueno, ¿a quién se refiere? Yo creo que a los de Sahagún, y quizá algún monasterio que ha pasado lo mismo que en Sahagún. Que los monjes han abandonado el monasterio. ¿Qué monjes? Los propios, los del país, diríamos, los del país. Han llegado los de Cluny y se han ido. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Si son benedictinos, aquí vienen mis hipótesis y ya cerramos la conferencia. ¿Qué ha ocurrido? Desde luego cuando hablamos de Cluny pensamos en las bellezas de la iglesia que hablábamos antes, en la liturgia, pensamos en su musicalidad, pero probablemente mucha gente no estaba o no estuvo tanto por la entrada de Cluny. Algunos, los aristócratas, estos pequeños aristócratas locales que quizá verían que difícilmente iban a poder echar mano de esos bienes monásticos si estaba el poderoso Cluny por detrás. Bien, pero imagínense ustedes mediano grupo numeroso de monjes que llevan años,
que Julián ya es mayor. ¿Quién no pensaría, pues probablemente yo puedo ser abad? ¿Cuántas carreras no se vieron truncadas por la entrada de Roberto y su adláter Marcelino? ¿Esto no segó algún sentimiento y hizo aflorar algún sentimiento de resquemor? Quizá también. Y más aún, me da la impresión, y la cita un poco de Ardo iba por ahí, Alfonso VI dice en varias ocasiones que este Roberto es la figura monástica que le subyuga. Si resulta que este Roberto, el monje, es un individuo al modo de Benito Daniano, que dice que el último día que comió carne de cuadrúpedo fue el día que recibió las órdenes, que lleva una vida de ascesis durísima. El rechazo que pudo provocar en estas comunidades cuando entran los de Cluny, con usos propios, con disciplinas quizá ascéticas a las cuales no están acostumbrados, con una quiebra de algo que probablemente entendían como normal, un cursus honorum que se iba a producir. Bueno, pues ahora tengo 20 años, cuando tenga 30, cuando tengo 40, pues a lo mejor puedo ser abad o puedo tener estos cargos. Si entran los franceses, vean el debate del texto, si entran los franceses. No se trata de reproducir algo que habían dicho Menéndez Pidal, bien dicho, don Ramón Menéndez Pidal, de el tema del puro nacionalismo frente a la amenaza de los de fuera. Es también pensar en las carreras personales, larvadas, que iban a quedar marginadas o trituradas, y me temo también que algunos efectos ascéticos queridos y deseados por los nuevos usos monásticos que traían los de Cluny, quizá pudieron resultar ciertamente excesivos o dramáticos para los monjes de casa, y de ahí esa dispersión, esa marcha que recoge Gregorio VII, que recoge nuestro cronista anónimo, que sin duda fue una gran acción contraria a lo que se estaba produciendo. Estos que se van, no se crean que se van, probablemente fueron acogidos en casas religiosas del entorno, o en casas, o volvieron a su casa si eran gentes del entorno, o volvieron a casas aristocráticas de segunda, donde pudieron ser acogidos, o insisto, a otros centros religiosos del entorno. ¿Huyendo de qué? No abandonando su vida religiosa, sino huyendo de una presión que entendían que no era aceptable. Bueno, eso es quizá el motivo de esta crispación de los monjes enfrentados a Cluny en las alturas de 1080. Muchas gracias. No sé si quieren... Hay una cuestión al principio de la conferencia, cuando Alfonso VI empieza a coger un poco como de cariño a esos santos que llegan que tienen su procedencia en la Galia. Aquí, como estamos en el Camino de Santiago, y el Camino de Santiago, muchos de los franceses es anterior a mí, seguimos pensando que es la influencia del camino la que trae esa cultura de Europa, vamos a decir, no francesa, de Europa. Bueno, más que la propia religiosidad. una cosa no quita la otra. Es decir, el Camino de Santiago trae una enorme cantidad de cosas y parte del asunto son estos nuevos santos que llegan con nuevos libros. Claro, parte del... vamos a ver, por ejemplo, San Marcial. Recuerden, San Marcial, que lo recuerdan el Panteón de los Reyes, que lo teníamos por ahí, aparece, no sé, ¿lo ven? Hay una escena en el Panteón de los Reyes de León, que hay una cena, la última cena, y hay uno que sale Pincerna, y pone, que ese es San Marcial. Claro, si hago un culto apostólico, y si estoy reforzando el culto apostólico, por Santiago, entre ellos, pues doy entrada a este personaje que es que en el legendario
vamos a dejarlo así, es el que sirvió vino a los apóstoles en la última cena. Quiero decir que no se, a menudo es que viene todo un conjunto de cosas y se distingue muy mal. Vienen nuevas oraciones y van, claro, decimos vienen, pero no olvidemos que van y que vuelven y que retornan, ¿eh? Y vienen nuevos santos, ¿eh? Y claro, todos estos santos monásticos, pues aparece toda una tradición que no formaba parte del bagaje hispano. ¿Por qué? Pues porque Escolástica, Santa Escolástica para el bagaje hispano no tenía un hueco especial. Pues bueno, es la hermana de San Benito. Ah, bueno, pues, encantado. Um, ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, en la medida que todo el monasticismo se hace mucho más benedictino, Escolástica se hace un espacio, un hueco. Y con eso tanto y sin embargo los santos hispanos van perdiendo un poco de fuelle. No el apóstol, claro, pero sí otros santos de perfil visigodo o de época visigoda que, bueno, que empiezan a ser postergados. Y luego con el cambio de rito, toda esta tradición que viene del mundo visigodo, pues tiende a quedar un poquito difuminada, incluso voluntariamente difuminada, ante estos nuevos santos de moda que traen los nuevos tiempos. Y otros aguantan perfectamente, ¿eh? Desde luego, todo lo que rodea al apóstol Santiago, sin duda, y todo el tema apostólico, sin duda, y con nuevas aportaciones al asunto, pero hay una enorme cantidad de santos nuevos, ¿eh? Una enorme cantidad de santos nuevos. Quizá el hecho de que al sur del Duero estuviese todo dominado por los musulmanes también tuvo su parte de influencia en que no había un despertar de santos propios. Bueno, hubo los santos mozárabes, los santos ejecutados a mediados del 9 en Córdoba y luego llevados a Oviedo. ah, y Pelayo, el niño Pelayo de León, también martirizado. O sea, pero fíjese, el gran esfuerzo de aportar santos hecho por la Casa Real y por los obispos es traerlos de Isidoro, los de Isidoro de Sevilla a León a hacer la iglesia de San Isidoro. Es decir, están en este periodo que yo decía un poco mixto, un poco tratando de encontrar lo mejor de todo, lo que quieren recuperar es ese pasado glorioso visigodo. Qué buenos tiempos aquellos en que no había musulmanes al sur y teníamos controlado y era un reino. Claro, es una lectura fabulada del pasado, pero les regía mucho. Y son los santos que buscan estos. Pero al mismo tiempo, estas mismas personas, en su libro de oraciones, están incluyendo todos. Claro, están a uno y a otra cosa. Y se dejan incluir todos estos santos muy llamativos, algunos de ellos absolutamente desconocidos en la tradición del siglo X. Nadie sabía quiénes eran, ¿eh? Son novedosos. ¿Estos hechos que ocurren en Sahagún se ven reflejados en otros monasterios, tipo, por ejemplo, Nájera? Sí, hay una posibilidad. Lo que pasa es que yo creo que no, pero hay una posibilidad, por ejemplo, de que también se produjera una dispersión en Nájera. Pero sí, hay otra dinámica, lo cual, claro, lo cual refuerza que el movimiento fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Por eso, esta es la idea que me surge. Alfonso VI no quería hacer cambio de rito y cambio e introducción de Clinit todo a la vez, porque digamos, el salto era excesivo. Porque desde luego se generan. Y otros dirán, ¿y por qué no en este otro? Claro, teníamos, por ejemplo, una lista, ¿no? Uh, si nosotros cogemos comunidades muy pequeñas, pues la tentación a que haya dinámicas explosivas, valga decir, es menor. Pero si tenemos las dos mayores, qué curioso, serían en ese momento Nájera y los mayores de las donadas, porque Nájera es anterior en el tiempo a la donación, y Sahagún. Son monasterios grandes, poderosos, y son los dos que generan problemas. Claro, ¿por qué generan problemas? Porque hay una comunidad muy potente, muy acrisolada, previa, que probablemente algunos de sus monjes con cierta trayectoria tenían expectativas de su vida,
expectativas vitales. Y luego además, claro, llega todo un conjunto con unas imposiciones. Pensamos que son solo los rezos, pero probablemente había alguna dosis que les pareció que era lo uno más lo otro excesivo. No, no. Lo que hay es esta política, como entonces Gregorio VII ha decidido que el movimiento es contra la simonía de Roberto, pero fíjese lo que nos dice el texto de, del Anónimo con respecto a qué es lo que hace el abad Bernardo. Es muy curioso porque sabe lo que está utilizando en el lenguaje, usted está utilizando la regla de Benito y las virtudes que tiene que tener el abad benedictino. El bueno del anónimo cronista está intentando decir, fíjense qué bueno, claro, el que está leyendo esto y se sabe de memoria la regla de Benito, dice, Bernardo es el abad óptimo, no como Roberto. ¿Y qué dice de él? Que ha ido allí, que les ha convencido, que les ha enseñado, pero si ve, actúa como en una tarea como paterna, no una tarea decir, y ahora te excomulgo a ti, y a ti, a ti, a ti, y os sanciono por abandonar el monasterio, no. Voy allí y te seduzco para que vuelvas al redil. Buen pastor, actuación paterna, eso es lo encomiable, eso es lo encomiable. Frente a ellos, Roberto. Pero claro, la explicación es, como Roberto así es simoníaco, simoníaco quiere decir que lo ha nombrado el rey y no lo ha elegido la comunidad. Pero Bernardo... Sí, sí. Reglero también lo cree, yo creo que es porque Roberto es un nombre extraño para el mundo hispano con perdón si hay algún Roberto por aquí, pero es un nombre extraño la gente no se llama Roberto, la gente no se... Se rigen por una cosa que se llamaba el Codex Regularum, el código de las reglas. En la tradición tardía, tardoantigua, en el siglo VI, VII, en época visigoda, las reglas monásticas se escribían, ¿no? La de Benito, la regla del maestro, la regla de Columbano, la regla de Isidoro, y hacían con todas ellas un libro, y que tenía el abad. Y el abad regía en función de lo que le apuntaba, más o menos. No hay seguir una regla fija. Eso es, lo hacen el monacato columbano en Europa, pero en la tradición hispana hacen, sobre todo la occidental, sobre todo el cuarto occidental de la península, hacen lo que se llama el monacato del códex, del código de las reglas, ¿eh? Que es una especie de panachelle, variado de reglas monásticas. Mm. Sí. Ujú. 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 Claro. ¿Qué sabrían de sus intenciones? No, claro, es que la pregunta es esta, ¿no? La pregunta es, hombre, probablemente no piden de él que lo haga rey, le piden que no lo mate y que lo libere, que no es, bueno, no es pequeña cosa, no es pequeña cosa. No hacen ningún movimiento para privar, hacen un poco de hombres buenos, por utilizar un lenguaje genérico, ¿no? De hombres buenos, vamos a liberar a este hombre. Y, pero me da la impresión, y yo creo que más o menos lo pensamos todos, ¿no? Que Alfonso se sintió en deuda. Pero fíjese, se sintió en deuda, pero él no soltó a su hermano García. Su hermano García se muere prisionero, ya saben que existe esa leyenda que lo enterraron con los grilletes, ¿no? Bueno. Mm. Bueno, pues es... bueno,
por lo que sabemos, Sancho recibe apariciones, Sancho recibe cartas para que la influencia de Pedro el apóstol, ya saben que la dedicación de Cluny es San Pedro, lo libere. Claro, no le piden a Sancho ni le que retorne el reino ni nada por el estilo, ¿no? Sino que simplemente lo libere. Bueno, yo creo que jugaban alta política y es magnífica alta política, ¿no? Podríamos pensar muchas cosas. Sancho, que ya es un mocetón, no tiene hijos varones. No, es decir, que este puede ser el sucesor, sea como fuere. Es de política de hombres buenos, de política bueno, pues Cluny había tenido buenas relaciones con Sancho III, es decir, hay hay toda una relación previa de Cluny, no lo de, saben que hay todas unas cartas, que estas cosas las saben que son tan falsificadas, pero sí que había un cierto halo de buenas relaciones con la familia, de manera que intervenir y decir, hombre, no os matéis, ¿no? Suéltalo, déjalo estar. ¿Qué otro día? ¿Y por qué no hicieron eso con el pobre García? ¿No? Porque había otro tercer hermano que nadie se curó de él. No sé, no sé, es decir, que no sé por qué nadie se cuidó del pobre García. Y habiendo el otro sufrido la misma condición, ¿por qué no lo libera? Pues no lo liberó nadie. No lo liberó nadie. A la greña, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que mantienen hoy llamaríamos una diplomacia exterior muy potente, en los reinos hispanos también, que están manteniendo una acción de tener antenas, de saber lo que pasa, de aconsejar, en un sentido suave, en un sentido suave. Alguno ha pensado, lo he visto por aquí, que lo he puesto por recordarles, ya se me ha ido por ahí. Hubo un historiador americano que ya murió, Charles Bisco, si se han dedicado a estas cosas, le sonará, que llegó a decir que el reino de León se hizo vasallo de Cluny, que no lo hemos dicho, que este dinero, estos 1000 monedas de oro, luego convertidas en 2000 por Alfonso VI, saben que duplicó el censo, que de algún modo significaba un vasallaje. Yo creo que si ven las cantidades con respecto a lo que se cobraba, era tremendo lo que se cobraba. Era una especie de maquinaria de triturar y sacarles recursos a los taifas, ¿no? 2000 no es una cantidad demoledora, ¿eh? No, no es, claro, 2000 monedas de oro es muchísimo oro, pero si les daban 10.000 los de Granada cada año. Claro, aquello era una especie de riada, que eso es lo que explica las construcciones, que es lo que explica la riqueza, es lo que explica tantas cosas, y es lo que explica tener ese poder, ¿no? Ah, y Cluny, claro, está muy pendiente de todos estos acontecimientos. Pero fíjese, que no lo he comentado y tenía interés en hacerlo. Solemos decir, perdón, abuso de su paciencia, solíamos decir, claro, que decimos más bien, ¿no? Que es verdad, que Sahagún, que hasta en las medidas se parece a Cluny, hasta en los ritmos de medidas que en tanto se parece a Cluny, sin embargo, no es un priorato. Recuerdan, mientras que toda esta serie que hemos visto son prioratos, esto Sahagún no lo es. Claro, y decimos, bueno, es que no, el rey lo pensó así. Bueno, es probable que el rey lo pensara así, pero la dinámica de las cosas y la revuelta de los monjes de la casa no empujaba también en esa dirección. ¿Entienden lo que les quiero decir? Claro, tenemos la tendencia a pensar que todo estaba ya diseñado desde el primer día. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que pone a Roberto y se lo tumban entre el Papa y la comunidad. Se lo tumban entre unos y otros y tiene que echar a Roberto, que era su candidato y su proyecto, fuera. Y sin embargo, no lo hace priorato. El paso hubiera sido, bueno, pues echa a Roberto, convierto a Sahagún en priorato y se ha acabado. No, y mantiene un abadengo entero en manos de Bernardo. Probablemente el propio rechazo a ser una parte más de Cluny
Que el propio rey no le, quizá no le sentía, no lo sintió como una afrenta, pero probablemente los monjes de allí, de la casa, dijeron, bueno, pues es una opción. Mejor que estar sometidos, que cada año venga un Roberto y 3 Marcelinos, claro. Esto es mejor que no pase, y si ha pasado una vez, bueno, ha pasado con Bernardo, pero Bernardo se ha ido a Toledo, estamos todos tranquilos, um, y mejor que sea alguien, un monje de Cluny, de Sahagún y no de Cluny. Pero bien, es una hipótesis que me parece potente, pero es una hipótesis. ¿Eh? Bueno, gracias a vosotros.